Perfecto. Listo, Ana, ya volví a compartir. Estamos en muta rotación. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la nomenclatura, lo que ustedes ven acá. Es la nomenclatura para la maltosa, para la celobiosa, para la isomaltosa. Son todos reductores, porque ustedes ven que el carbono anomérico de la segunda molécula en todos los casos está libre. No nos importa si el enlace va para un lado o va para el otro, es decir, si va para arriba o va para abajo. Normalmente se indica con una raya horizontal y nada más. Pero en la notación siempre se pone primero el que tiene el carbono anomérico involucrado en el enlace, con una flecha hacia el carbono que recibe el enlace. ¿Está claro? Acá tienen 1,4, 1,4, alfa o beta, y acá tienen un 1,6. Bien. Me parece que hay alguien que tiene abierto el micrófono. Sigamos. Hay un conjunto de compuestos que están presentes en las leguminosas. Me estoy refiriendo a aquellos vegetales como por ejemplo los porotos, la soja, porotos hay de distintos tipos, las lentejas, los garbanzos, todas esas son leguminosas. Y en esos vegetales vamos a encontrar oligosacáridos. Y tienen una particularidad esos oligosacáridos. Por lo general, están presentes la glucosa y la fructosa, formando un conjunto que es similar a la sacarosa. Por lo tanto, esa parte de la molécula es no reductora, porque la sacarosa es no reductora. Acá vemos otra molécula simple, es un disacárido, que también es no reductor, que está formado por dos glucosas que están unidas carbono 1 con carbono 1. O sea, glucosa 1 alfa, doble flecha, 1 alfa glucosa. Como por comodidad no se usa poner cruzada la unión, entonces se coloca la molécula al revés, con el oxígeno hacia abajo y la otra con el oxígeno hacia arriba. Pero eso es lo de menos. Se puede poner con la unión cruzada sin mayores inconvenientes. Bien. Repito, caso de la rafinosa. Tenemos glucosa y fructosa unidas en forma de sacarosa. Por lo tanto, esta parte del oligosacárido, en este caso es un trisacárido, que se denomina rafinosa, ese oligosacárido es no reductor. ¿Por qué? Porque la tercera molécula de monosacárido
viene uniéndose con su propio carbono 1. Pero atención, acá no tenemos otro carbono 1 donde se pueda unir. Por lo tanto, se va a unir con otro carbono cualquiera. En este caso se va a unir con el carbono 6 de la glucosa. Eso significa que toda la molécula es no reductora, porque no le queda ningún carbono anomérico disponible para la reacción con el reactivo de Fehling o de Tollens. Acá tenemos otras dos moléculas, una de 4 monosacáridos, galactosa, glucosa y fructosa. Otra vez están la glucosa y la fructosa en forma de sacarosa, por lo tanto esta parte es no reductora, y las dos galactosas que vienen, ambas están utilizando su propio carbono anomérico, uniéndose al carbono 6 de la molécula que le sigue. En ambos casos, galactosa, glucosa, fructosa. Esta molécula se llama estaquiosa y es no reductora. Y después tenemos otra mayor que tiene 5 monosacáridos y también acá tenemos la sacarosa y después tenemos 3 galactosas sucesivas que están usando su propio carbono anomérico, pero uniéndose al carbono 6 de la molécula que le sigue. Esa es la verbascosa. Estos oligosacáridos tienen una particularidad. Son muy difíciles de digerir. Eso significa que quedan en el aparato digestivo y son bastante molestos porque suelen dar dolor de barriga y además producen muchos gases, que es lo que suele suceder cuando uno come porotos o garbanzos. Y es gracias a estas moléculas que, por causa de cómo están distribuidas los componentes, son difíciles de digerir por el aparato digestivo humano. Bien, eso va para los oligosacáridos. Vamos a los polisacáridos. Los polisacáridos, por supuesto, son aquellos que tienen una cantidad mucho mayor de monosacáridos componentes. En algunos casos pueden ser 1000 o más de 1000, por supuesto. Son los hidratos de carbono que más encontramos en la naturaleza, es decir, que constituyen macromoléculas, y esas macromoléculas tienen los monosacáridos, que son las unidades, unidos por enlaces glicosídicos. Y una hidrólisis total produce una cantidad de moléculas de monosacáridos. Bien, eso lo vimos en la presentación anterior cuando vimos las hidrólisis de los disacáridos, de la maltosa, por ejemplo, que daba 2 glucosas, o del almidón, que daba una cantidad de glucosas. Bien. ¿Qué significa polimerización? Es el proceso por el cual se obtienen los polímeros. Los polímeros de monosacáridos son los
polisacáridos. Y esa polimerización puede ser lineal o puede ser ramificada. Entonces, ¿para qué sirven en los seres vivos estos hidratos de carbono tan importantes desde el punto de vista del tamaño de las moléculas? Dijimos que son macromoléculas. Sirven, por una parte, como reserva energética, por otra parte, como sostén, y hay algunos que tienen funciones específicas, muchas veces asociados con otras biomoléculas como lípidos o proteínas. En general, debido a cómo se estructura la molécula, el polisacárido, no presentan ni carácter reductor ni mutarrotación. ¿Y eso por qué? Porque poseen un solo extremo reductor por molécula. Y eso, imagínense, si yo tengo una maltosa que tiene son 2 monosacáridos y hay un extremo reductor, y lo pongo en un tubo de ensayo y hago la reacción, la voy a ver. Pero ¿qué pasa si yo tengo 1000 moléculas asociadas que las pongo en un tubo de ensayo todas juntas, ¿no? Están todas asociadas, y le pongo el reactivo para determinar si se trata de un compuesto reductor o no reductor? No se va a ver nada. ¿Por qué? Porque va a haber un solo extremo reductor. Y por supuesto que no va a tener mutarrotación. No sé si se entendió eso. Díganme si quedó entendido lo que significa en un polisacárido que no presenta ni mutarrotación ni carácter reductor. Un estudiante pone que sí. ¿Entendido? Entonces, vamos a la clasificación de los polisacáridos. Tenemos polisacáridos simples, es decir, que están formados únicamente por monosacáridos, y pueden ser todos el mismo monosacárido, son los homopolisacáridos, y por otro lado pueden ser mezclados, entonces tenemos heteropolisacáridos. Por otro lado tenemos los polisacáridos derivados, y acá también tenemos los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. ¿Y qué significa que sean derivados? Y que se ha producido alguna otra reacción por la cual habrá otros componentes. Vamos a los polisacáridos simples, con funciones de reserva. Los 2 constituyentes de lo que llamamos almidón, que es, en realidad, no es un solo compuesto. Hablamos de almidón, pero son mezclas de amilosa y amilopectina. Son los 2 componentes del almidón. Son 2 polisacáridos, la amilosa polisacárido lineal, la amilopectina polisacárido ramificado. Por otro lado tenemos, esos son de origen vegetal, por supuesto. ¿Y dónde los encontramos? En los cereales, en la harina de los cereales. Por otro lado tenemos un polisacárido ramificado muy parecido a la amilopectina, que es de origen animal y que lo encontramos en el hígado y en el músculo de los animales superiores. Es el glucógeno y su molécula es ramificada. Después tenemos los polisacáridos con funciones estructurales. Y ahí tenemos
fundamentalmente y la más abundante en la naturaleza, la celulosa. La celulosa es un polímero lineal que lo vamos a encontrar en todas las estructuras vegetales, sobre todo en las hojas, en los tallos, en los frutos, en todas partes encontramos la celulosa y tiene un carácter muy, muy importante. Es insoluble en agua. Celulosa es un polímero de glucosa y antes dijimos que el disacárido que provenía de la celulosa era la celobiosa. Bien, entonces celulosa, polímero lineal y muy, muy abundante en la naturaleza, el más abundante de todos. Después tenemos hemicelulosas que vienen de algunos otros polisacáridos, y los pentosanos, que son formados por pentosas, y con funciones de reserva tenemos un polisacárido importante que lo podemos encontrar en algunos bulbos florales, por ejemplo, que es la inulina, y que está formada esa inulina por moléculas lineales de fructosas. Ahora vamos a ver algo de esto. Entonces, almidón, polisacárido de reserva, formado por dos tipos de polímero, la amilosa lineal, la amilopectina ramificado. Bueno, cuando se va formando esas moléculas de polisacáridos, se almacenan en gránulos en las hojas de los vegetales. Y normalmente esas moléculas son con un gran número de monómeros, forman capas de anillos concéntricos muy compactos y eso impide el ingreso de agua. Y eso es importante porque tanto la amilosa como la amilopectina tienen cierta solubilidad en agua, así que impedir el ingreso del agua es importante para que no se pierda la estructura de los gránulos de almidón. Bien, la amilosa es un polímero de glucosa con enlaces 1-alfa 4. Y de hecho, a los polímeros de la glucosa se los llama glucanos. En este caso es la alfa-glucosa, por lo tanto la amilosa es un alfa-glucano. De hecho, en el caso de la celulosa, donde el monómero disacárido es la celobiosa, donde la glucosa está unida por enlace 1 beta 4, ahí estamos hablando de un beta-glucano. Los alfa-glucanos son relativamente solubles, en tanto que los beta-glucanos son insolubles en agua. Menos mal, porque si fuera soluble la celulosa, cada lluvia tendríamos un problema con respecto a las estructuras de las plantas. Bien. Vamos a volver a la amilosa. La amilosa tiene como
unidad estructural la maltosa. Por eso glucosa 1-alfa 4. Esas moléculas de glucosa se distribuyen en el espacio en forma helicoidal. Después vamos a ver esa forma helicoidal. Acá la tenemos, fíjense. Ahí están en forma helicoidal. Cada vuelta tiene 1, 2, 3, 4 y media moléculas de glucosa. Y esto tiene el hecho de que sea una molécula helicoidal, tiene una particularidad. La amilosa, en presencia de una solución de yodo y yoduro de potasio, es el ensayo que se usa para el almidón, entonces da una coloración azul intenso que proviene de un complejo de inclusión de los iones. Atención, dijimos que era una solución de yodo. El yodo es molecular, yodo 2, pero en la solución tenemos yoduro de potasio, entonces tenemos ion yoduro. La molécula de yodo más el ion yoduro forma yodo 3 con una carga negativa. Y ese yodo 3 con una carga negativa se ubica en las espiras. Fíjense, acá adentro, como se ve acá, se ubica ese yodo yoduro, yodo 2 yoduro, y es lo que le confiere a la reacción el color azul intenso. Si eso se calienta, si calentamos el tubo de ensayo donde estamos haciendo la reacción con yodo para el almidón, para la amilosa, entonces tenemos un problema, porque vamos a ver que desaparece el color azul. Pero si dejamos en reposo y que se enfríe el tubo, se recupera el color azul. ¿Por qué? Porque al calentar esta estructura helicoidal se relaja, es decir, que se van perdiendo las espiras, y al perderse las espiras, esto no va a dar color azul. Eso quiere decir que cuando se enfría se vuelve a recuperar la estructura helicoidal y vuelve a aparecer el color azul. Bien. Al principio vimos que la hidrólisis total con clorhídrico diluido y en frío da únicamente de glucosa. Y la hidrólisis parcial produce maltosa. Bueno, eso es simplemente una particularidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver si algo se les perdió por el camino. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bien. Entonces, continuamos. Hemos dado la amilosa, que era el polímero lineal. Vamos a la amilopectina, que es un polímero con mucha mayor cantidad de monómeros.
y con ramificaciones. ¿Cómo funciona lo de las ramificaciones? Vamos a verlo en la estructura. Esta sería la glucosa que está en la forma lineal. Es la glucosa unida 1 alfa 4 con la que sigue, y acá la posición 4 unida con la posición 1 de la glucosa anterior, pero las ramificaciones se ubican en el carbono 6 de algunas glucosas, que son justamente los nudos de ramificación. ¿Cada cuánto hay ramificación? Cada 20 o 25 glucosas. Y el enlace es 1 alfa 6 glicosídico. Acá tenemos una representación, según Howard, con la ramificación en 1,6. Atención, la rama es toda con enlace 1,4, 1 alfa 4, etcétera, hasta que llegamos al carbono 6 del nudo de ramificación. Y ahí la rama que viene con la posición 1 en condición de unirse al carbono 6 de la glucosa del nudo de ramificación. Por eso se dice que hay un solo carbono anomérico libre. ¿Por qué? Porque cada uno de estos de la ramificación son todos carbono 4, carbono 4, carbono 4 libre. El carbono 1 viene acá y se une al 6, pero todos estos tienen, ninguno de ellos, digamos, tiene un carbono 1 libre. Hay un solo carbono libre, carbono 1 libre, disponible para dar la reacción con el reactivo de Fehling. Uno solo, pero tenemos como 1000 monómeros, por lo tanto, imposible que se pueda ver una reacción. Fíjense, la vemos bien a la amilopectina con estructura arborescente. Es como un arbolito. Cada una de estas ramas viene con 4, 4, 4, 4 libre, 4 libre, 4 libre. El 1 viene por acá, 1, y no hay ningún otro. Hay un solo extremo reductor en toda la molécula. Consecuencia, imposible que se pueda ver una reacción de Fehling en una molécula así de grande que tiene un solo carbono 1 reductor. Bien, estas son las formas como se ubican dentro de los gránulos la amilopectina. ¿Qué pasa con el glucógeno? Dijimos que es parecido a la amilopectina, pero tiene muchas más ramificaciones. Y en este caso también estamos con fíjense, estamos con cada uno de estos puntos negros, son los puntos de ramificación, ¿sí? Y hay ramas en cantidad. Y recuerden que la unión
entre el carbono 1 y el carbono 6 es lo que llamábamos isomaltosa. O sea que entre los productos podría ser de hidrólisis, podría darse la isomaltosa. Pero en realidad, cuando se produce la hidrólisis de tanto el glucógeno como de la amilopectina, lo que más se va a obtener es glucosa y maltosa. Bien. Vamos a ver la inulina. La inulina es un polímero de fructosa. Y acá vamos a ver que son fructosas que se repiten, que están unidas. Recuerden que el carbono anomérico de la fructosa es el 2. Por lo tanto, entre una fructosa y la que sigue, tenemos un carbono 1 de por medio. Así que cada uno de estos recuadrados es la fructosa que tiene su carbono anomérico, el carbono 1 y lo que viene después, que es el resto de la molécula. Y para cerrar, normalmente cada molécula de polímero tiene una glucosa. Con un enlace doble glicosídico. Es decir, carbono 1 de la glucosa con carbono 2 de la primera fructosa. Y por supuesto, el polímero no es reductor. Estos polímeros de fructosa son importantes en alimentación, en dietética, justamente porque lo que llamamos oligofructosas sirven para reemplazar justamente aquellos oligosacáridos que son desde el punto de vista energético responsables de producir concentración de energía, y eso significa engorde de las personas. Por esa razón muchas veces se reemplaza almidón por oligofructosas. Bueno, vamos al de sostén, que es la celulosa. La celulosa es un beta-glucano. Es lineal, no es ramificado. Los enlaces son 1 beta 4. Y dijimos, ya lo mencionamos, que el disacárido de la celulosa es la celobiosa. Esta molécula de polisacárido es, por supuesto, insoluble y resistente a la hidrólisis. Para hidrolizarlo se requieren ácidos concentrados y temperatura. Pero, por supuesto, tenemos las enzimas que sí son importantes en la degradación de la celulosa, son las celulasas. Esas enzimas están presentes, por ejemplo, en los mohos y hongos que muchas veces se ubican en las ramas o en las hojas de las plantas y son las que producen
la putrefacción de las plantas. Bien, las moléculas de celulosa se asocian en haces de moléculas. Recordemos que son lineales y están unidos esos haces de moléculas por puentes de hidrógeno y tienen la capacidad de formar estructuras microcristalinas. Fíjense, masa molecular variable de 50.000 a 2.500.000 es moléculas de celulosa. Si vamos a una molécula de celulosa en forma individual, es capaz de asociarse con el agua, es hidrófila. Pero, como normalmente dijimos que se asocian en haces unidos por puentes de hidrógeno, ahí estamos que esas moléculas de celulosa son insolubles en agua debido a su estructura compacta. Ahí tenemos una molécula de celulosa. Esta sería la celobiosa, que es la unidad repetitiva. Y fíjense que aquí está una mirando para allá y una mirando para acá, para no tener que cruzar la unión, porque es la posición 4 está hacia abajo. Si ponemos acá la tenemos para abajo, si la ponemos para abajo acá, la tenemos que cruzar, porque la beta es para arriba. Entonces, para eso damos vuelta la glucosa para que quede de esta manera, pero eso es simplemente por comodidad. En realidad es así. Una glucosa para abajo, una para arriba, una para abajo, una para arriba. Y esas son las cadenas en el espacio. Y acá las vemos, las cadenas en el espacio, en forma conformacional. Y acá vemos una cadena y otra cadena asociadas por puentes de hidrógeno. Bien. Quiere decir que la celulosa, cada cadena se asocia con otras cadenas y forma fibras. Acá tenemos el polímero extendido, que se asocia en microfibrillas. Esas microfibrillas, Ana, discúlpame. están al... Sí. Se está por cortar el Zoom. Se cortó otra vez. Sí. Bueno, terminamos y les vuelvo a hablar sobre la celulosa cuando volvamos a conectarnos, ¿sí? Bueno, listo. Gracias.